no hay mayor orgullo para un pueblo que conocer los hechos históricos que nos forjaron como tal. Caborca nos puede contar a través de su templo una maravillosa hazaña, llena de valor, solidaridad y patriotismo. Un edificio de casi 200 años que aún conserva las cicatrices de aquel ataque filibustero en los primeros días de abril de 1857. Y todo te chut, y amate muy, y como peocho, humo, saft tat, que me chuk, to catabonak, mate pihik tomo, marca himetak, muy dia, masa mate chuk ya poi y ta chut, marca himetak, humo, bus it sapatat. El recién nacido México de mediados del siglo XIX sangraba todavía la mutilación de su mitad más grande, consecuencia de la cruenta guerra de 1847, ganada por los Estados Unidos de Norteamérica, país que se expandía rápida y territorialmente por la gran cantidad de emigrantes provenientes en su mayoría de Europa, quienes buscaban una mejor manera de vida. Solamente se tenía que avanzar hacia el oeste desplazando a los nativos de esas tierras, haciendo crecer en todos sentidos la Unión Americana. La República Mexicana era asaltada constantemente por la perversa codicia de malos patriotas que aprovechaban la tremenda desorganización política nacional. La guerra intestina, traición y grandes diferencias sociales convirtieron a México en botín de mercenarios nacionales y extranjeros. Los norteamericanos, llevados hasta California por la fiebre del oro, fueron poco a poco despojando a los mexicanos de sus posesiones y del poder político por medio de presiones, hostilidades, violaciones y hasta la muerte de ser necesario, protegidos además por las nuevas leyes impuestas injustamente por los anglosajones. Nuevas ideologías contrastaban enormemente con las tradiciones de los californianos en su mayoría de origen mexicano. Por estas y otras muchas razones, sonorenses y demás mexicanos deciden regresar a su patria, a su antiguo hogar, la tierra de donde provenían sus padres y que tal vez conocieron de voz de los más viejos. Henry Alexander Crabb, nacido en Nashville, Tennessee, en el año de 1823, mostró desde su infancia ser un líder nato. Durante su juventud abraza la carrera de las leyes. También destacó rápidamente en la política norteamericana y cumplió varias tareas públicas, incluso la de legislador. Sin embargo, ante el fracaso político al no ser electo como senador federal por el estado de California en el año de 1856, pone en marcha un plan mucho más ambicioso: apoderarse de Sonora y la península de Baja California. Los antecedentes inmediatos de su plan corresponden al francés Rousset de Boulbon y al norteamericano William Walker, quienes en 1854 intentaron fallidamente invadir Sonora,
y fueron detenidos militarmente en el puerto de Guaymas por el Ejército Nacional, dirigido por los generales Yáñez y Gándara. Crab conocía la psicología y las tradiciones nacionales, pues estaba casado con una descendiente de mexicanos y tiene la firme convicción que, apoyado por las familias influyentes de Sonora, puede lograr fácilmente su empresa. Lo primero era explorar los terrenos y ánimos de los inconformes pobladores sonorenses. Así, y con el pretexto de unas inocentes vacaciones, visita Guaymas, Ures, Hermosillo y otros lugares, acompañado por su esposa Filomena y su cuñada, quienes provenían de California y mantenían lazos familiares y afectivos con sonorenses. De buenos modales, por demás educado, determinada personalidad y calculados movimientos, Crab inicia sus visitas a los vecinos de esas ciudades, quienes le manifiestan su desacuerdo con los constantes conflictos domésticos, las malas leyes y sobre todo la incertidumbre como nación. Crab y su familia política toman nota de cada una de las preocupaciones de los respetables sonorenses, comprometiéndose a mejorar dicha situación, incluso manifestando la posible anexión de Sonora a territorio norteamericano. En mayo de 1856, Crab regresa a California decidido a convertirse en el conquistador de Sonora, con un plan mucho más organizado y temerario que el de sus antecesores Walker y Boulbon. Mientras tanto, dos antagonistas luchaban por imponer su fuerza por el mando en el estado de Sonora. El general Ignacio Pesqueira, quien finalmente triunfa sobre el general Jesús María Gándara, dando fin a 25 años de gobierno a cargo de este último, y quien huye del estado después de su inevitable derrota. De pronto la situación política y social de Sonora cambia abruptamente. De igual manera, para Crab se modifican algunas de sus principales prioridades, cuando es avisado de la aprehensión de su cuñado por conspirar abiertamente contra el gobierno sonorense y acusado de alta traición en julio de 1856. Quienes lo delataron informaron de las intenciones de la familia Inza de ofrecer la independencia de Sonora. En enero de 1857, Crab acelera su itinerario para partir a su nueva aventura, con la esperanza de aún tener partidarios mexicanos con su causa. Como sus predecesores, deja verse por la prensa y gobierno norteamericano, quienes complacientes no toman ninguna medida precautoria, mucho menos intentan detenerlo. La prensa de la época le aseguran éxito a su travesía y la calificaron de una excelente oportunidad de anexar la Baja California al expansionista Estados Unidos. En febrero de 1857, Crab y sus compañeros parten de San Francisco con dirección a Sonora. Su plan era llegar primeramente a Los Ángeles viajando en barco, después vía terrestre, San Pedro, Yuma, Sonoita, Caborca, Arizpe, Ures, Hermosillo y finalmente Guaymas. Dividido en dos grupos, el primero de 90 hombres bajo su mando y el segundo de 900, que para suerte de los sonorenses nunca llegó a su destino en la costa de Puerto Lobos, a escasos 100 kilómetros de Caborca, bajo las órdenes de John D. Cosby, quien los alcanzaría en altar, pero afortunadamente falló en su misión.
Finalmente, y después de 40 largos días de cruzar el inclemente desierto, llega a la fronteriza Sonoita el 25 de marzo con su grupo llamado The Arizona Colonization Company. Sus integrantes no eran en su mayoría aventureros o mineros desempleados. Algunos eran personas respetables, de nivel cultural decoroso, muchos otros profesionistas o egresados de la reconocida escuela militar norteamericana West Point. Pero su ambición y codicia eran más grandes que su supuesta educación. Sin ofrecer resistencia de ninguna índole, los pobladores de aquella pequeña frontera fueron fácilmente sometidos por el bando de Crab, quien ordenó de inmediato aprender al celador Rafael Velasco. No obstante, el señor Velasco se las ingenia para mandar por medio de su hermano un mensaje oral al prefecto de altar, avisando de la presencia invasora y de algunas atrocidades cometidas durante su estancia en Sonoita. Don José María Redondo, prefecto de altar y originario de ese mismo lugar, era un íntegro patriota que combatió a los norteamericanos en la guerra de 1847. De inmediato se apresta para la defensa, acuartelando a la Guardia Nacional del Distrito de Altar, reuniendo voluntarios, caballos, mulas y provisiones para la inminente lucha. El 26 de marzo, Henry Alexander Crab, en compañía de su cuñado, se presentan ante el celador Velasco para hacer enviar de inmediato una carta al prefecto de altar que a la letra dice: con arreglo a la ley colonizadora de México y cumpliendo con algunas positivas invitaciones de los más influyentes ciudadanos de Sonora, he entrado a más con intención de encontrar nuestros más felices hogares con ustedes y entre ustedes. He venido con intención de no ofender a nadie, sin intrigas políticas ni privadas. A mi llegada a este lugar no he dado indicaciones siniestras, sino de lo contrario, propuestas pacíficas. Es muy verdad que me encuentro proveído de armas y municiones, pero ya sabrá que no es común en los americanos andar desarmados o en cualquier otra nación civilizada, y a más de considerar que tenemos que pasar por donde continuamente están cometiendo depredaciones los apaches. Y por una circunstancia, imagino, a mi sorpresa, que esté tomando medidas de indignación y colectando fuerza a fin de exterminar a mí y a mis compañeros. Sé y estoy al tanto que ha dado orden de envenenar los pozos y está propuesto a usar sus más viles y cobardes armas. Pues cuidado, señor, pues cuanto nosotros tengamos que sufrir, caerá sobre su cabeza y de los que lo acompañan. Yo no consideraba que usted se mancharía con tan semejante práctica bárbara. Sé que también no ha dejado de mover a nuestra amigable tribu los pápagos por ofertas perniciosas, pero es muy creíble que en la situación que guardo queden burladas sus pretensiones. He venido a su país porque tengo el derecho de seguir las máximas industriales, siendo que he entrado, como pruebas he dado. He venido expresamente a ser recibido con los brazos abiertos. Pero ahora concibo que tenga que encontrar mi muerte entre un enemigo falto de humanidad. Ahora que cuando mis compañeros que me acompañan y los que están por llegar, protesto en contra de cualquier mal proceder. En fin, tiene pensamientos que adoptar. Tenga presente esto: si la sangre corre en sumo horror, caiga toda sobre su cabeza y no sobre la mía. Aún sin embargo, puede estar bien seguro y prosiga equipándose en sus preparaciones hostiles, que lo que respecta a mí, tendré que marchar cuanto antes a donde desde hace un tiempo he intentado al venir y solo espero mi emigración. Soy la cabeza principal y mi intento es de obrar como lo halle más oportuno la ley natural y preservación. Hasta que nos veamos en altar, quedo de usted su afectísimo servidor, Henry A. Crab. Al recibir esta insolente carta, el prefecto de altar, don José María Redondo, sin perder tiempo la envía hasta Ures, capital de Sonora en ese entonces, a través de Facundo Cáñez, diestro jinete y vecino del lugar, quien se ofreció como voluntario para esta importante misión.
Solamente le tomó 3 días llegar a su lejano destino, toda una proeza para la época, recorriendo caminos que probablemente él solo conocía. Una vez concluido su cometido, solicita permiso al mismo general Pesqueira de regresar de inmediato hasta Caborca, sin asomarse siquiera a ver a su vieja, como él le decía. El gobernador, preocupado por su resistencia, al fin accedió, regresando Cañes hasta Caborca, para consumar su hazaña extraordinaria y poder contribuir, aunque fuera con una bala, para salvar el honor nacional. Antes de partir, el general Pesqueira se dirigió en Ures a los soldados y ciudadanos por medio de una vibrante proclama que hizo suya toda la población de Sonora, exclamando: ¡Sonorenses libres! ¡A las armas! Ha sonado la hora que os había anunciado hace poco, por lo que os habéis de preparar para esta guerra sangrienta en que vais a entrar. Acabáis de oír esa arrogante carta, la más explícita declaración de guerra pronunciada en nuestra contra por el jefe de los invasores. ¿Qué respuesta merece? La de marchar a encontrarlo. Volvemos a encontrarnos con todo el coraje que es capaz de contener un corazón indignado. Nada de compasión, nada de sentimientos generosos para ese canalla. Dejadlos morir como bestias feroces que atropellan todos los derechos del hombre y todas las leyes e instituciones sociales, que invocan las leyes naturales de la fuerza bruta como única guía. Sonorenses, haced que nuestra reconciliación sea sincera, uniéndonos para combatir esa horda de piratas sin patria, sin religión y sin honor. Haced que nuestra bandera, sublime creación del genio de Iguala, sea llevada alto, muy alto. Haced que en ella se escriban las palabras libertad o muerte, y que tenga para nosotros una significación más grande, la de la poderosa unión de 2 partidos que hace poco estaban divididos por la guerra civil. Pronto volveremos llenos de gloria, después de haber asegurado para siempre la prosperidad de Sonora y establecido, desafiando a la tiranía, este principio: el pueblo que quiere ser libre tiene que serlo. Entre tanto, conciudadanos, dad expansión al entusiasmo que embarga vuestros corazones. ¡Viva México! ¡Mueran los filibusteros! De inmediato son enviados a Caborca Hilario Gabilondo, bravío oficial del ejército. Aunque nacido en España, tenía un corazón muy mexicano. Estaba al frente de sus valerosos dragones de Bavispe, incorporándose al mando el experimentado teniente coronel José María Girón, quienes rápidamente partieron a la nueva batalla, enrolando voluntarios a lo largo de su trayecto. Miércoles 1 de abril. Por su parte, Crab se encontraba ya parapetado dentro de Caborca, detrás de una barda al norte de la población. A pesar de que algunos pobladores le sugirieron al capitán Lorenzo Rodríguez esperar a los filibusteros fuera del pueblo, éste los desoyó y decide imprudentemente hacerles frente una vez que el enemigo ya está resguardado. Rodríguez sale a su encuentro en compañía de la tropa a su mando. Una vez ubicada la posición enemiga y sin tomar ninguna medida precautoria, solicita la inmediata rendición de los filibusteros, los que responden con una certera descarga que hace caer herido de muerte al precipitado capitán mexicano. Desorganizados, los soldados nacionales se refugian en el templo junto con unos 300 civiles. Toma el control el capitán Bernardo Zúñiga. Crab fácilmente se apodera de la casa de Ramón Bojorquez, rico comerciante caborquense, quien junto con decenas de familias se resguardan en el templo, abandonando sus pertenencias en la mal lograda huida.
Crabb, acompañado de 15 de sus mejores hombres, ataca de frente a los nacionales, quienes resisten valerosamente la ofensiva. Los filibusteros no hacen más movimientos militares durante el resto del día. Todas las previsiones del ejército defensor estaban servidas en la cocina que ventajosamente los americanos tomaron como fortaleza. Jueves 2 de abril. Se tiene la noticia de la muerte del capitán Lorenzo Rodríguez, quien falleció y fue sepultado en Pitiquito. Mientras tanto, en Caborca, Crabb, acompañado de 5 hombres y protegido por un nutrido fuego de sus compañeros, intenta volar el templo con un barril de pólvora. Ramón Esquer descubre a tiempo los propósitos siniestros de los invasores. Lleno de arrojo, el caborquense sale a su encuentro y, haciendo gala de exacta puntería, liquida a 3 invasores e hiere a Crabb en el brazo derecho. Lamentablemente, nuestro héroe también cae muerto en la peligrosa escaramuza. Sin embargo, el propósito de volar el templo por fortuna no se logró. Viernes 3 de abril. El amanecer del día 3 sorprendió a ambos beligerantes sin haber logrado ningún avance de consideración. Sin embargo, en algún lugar, entre los escombros, el capitán Bernardo Zúñiga encuentra en su paso a un filibustero, levemente herido y abandonado por los suyos. Es interrogado para saber acerca del número de miembros y propósito de su empresa. Posteriormente es fusilado en el acto. La profesora Esther Soto, nieta de Ramón Bojorquez, en alguna entrevista comentó haber escuchado por parte de sus antepasados que el alimento y provisiones durante esos días de angustia eran llevados por las noches hasta Caborca por los hermanos de Pitiquito, consistentes en pinole y carne seca principalmente. Sábado 4 de abril. Llegan 25 soldados más procedentes de Cuculpe, bajo el mando del oficial alférez Tautimio, reiniciándose nuevamente una encarnizada batalla. Reducen la defensa americana a 3 casas solamente. Hay muertos de un lado y otro. La desesperación se apodera de ambos mandos. Aún así, Henry Crabb se mantiene firme a su obsesión de apoderarse del templo. Amanece en Caborca el 5 de abril de 1857. Una calma sorda, olorosa a sudor y a pólvora, invade la conmocionada población. La escasa tropa se prepara para la nueva jornada. A las 8 de la mañana, un fuerte ruido de cascos invade el silencio del desierto. Llega impetuoso Hilario Gabilondo. La pericia del experimentado militar de inmediato se pone de relieve. Después de ser informado y reconocer las posiciones americanas, descubre que su retaguardia está desprotegida y manda de inmediato a la caballería de Santa Cruz y la infantería de Tuape, bajo las órdenes de don Manuel Elías Pro, a apostarse en dicho lugar. Por la tarde, aproximadamente a las 6, es enviado por parte de Crabb uno de los suyos. Se identificó como Santiago, uno de los guías de los filibusteros. Aparece en el campo de batalla con una bandera blanca en una mano y un niño en la otra, obviamente para evitar los disparos de los nacionales. Así se hizo. Sin embargo, el propósito de esa inesperada visita era para amedrentar a los nuestros. Incluso pidió la rendición a los mexicanos. Arrestado e interrogado, Gabilondo obtiene la valiosa información que los americanos estaban construyendo un cañón y una mina para volar el templo. Concluido lo anterior, bárbaramente, sin piedad de ninguna especie, es llevado frente al pelotón de fusilamiento.
Ese mismo 5 de abril, a las 10 de la noche, se incorpora el teniente coronel José María Girón para hacerse cargo de las operaciones militares. El júbilo de los nacionales se desborda explicablemente. Existe la versión que para entonces algunos compañeros de Cravo le sugieren rendirse ante Gabilondo, procurando a cambio que sus vidas fueran perdonadas. Pero el comandante de las fuerzas invasoras decide enérgicamente abandonar esa idea. Lunes 6 de abril. Entre las 10 y las 11 de la mañana llegaron 2 cañones, enviados por el prefecto de Altar. Sin embargo, el primero por su corto alcance no llega a los objetivos. El segundo, de mayor potencia, destruye lo que se conoce como la cocina de los yanquis, haciendo gran daño a las construcciones. Aún así, los americanos se defienden con gran bravura. Girón sugiere un asalto masivo para terminar la batalla, a pesar de estimar grandes bajas entre los nacionales por la excelente puntería de los americanos. Por la noche, cuando se preparaban para tal acción, Gabilondo sugiere a Girón incendiar las 2 casas donde están apostados los filibusteros. Siendo una idea procedente y posteriormente de ser evaluada, Girón manda llamar al polvorero para bañar con pólvora y azufre camisas y posteriormente ser arrojadas a través de la barda. Había pasado 1 hora, mientras se estaban fabricando tan extraños artefactos, cuando un indígena conocido como Francisco Javier se ofrece como voluntario para lanzar a la usanza apache flechas incendiarias a las posiciones enemigas. Después de 6 arriesgados intentos, la 7ª flecha cruza el cielo caborquense, dando en su blanco a unos 25 metros de distancia, incendiando el pasto seco. Toma gran fuerza el fuego también en los techos. Los extranjeros trataron de salir a apagarlo, utilizando todos los medios a su alcance, pero los disparos de los nacionales, que ya tenían cercadas las casas, se los impidió. En un esfuerzo desesperado por cortar el fuego, los filibusteros hicieron explotar un barril de pólvora, sin éxito. Luego, un segundo y finalmente uno más grande, cuya explosión fue tan ensordecedora que el propio Gabilondo confiesa que creyó que la misma los había despedazado entre los escombros. Luego, un tétrico silencio, que aprovechó Girón para tomar las últimas troneras en posesión de los piratas. Después, entre los escombros, un americano sale con un lienzo blanco pidiendo paz. Se les respondió por parte de Gabilondo que se rindieran incondicionalmente, salieran uno por uno y con las manos en alto. Fueron puestos en custodia en un cuartel fuertemente custodiado por guardias bavispes y cucurpes. Poco después de las 11 de la noche, la guerra de los 6 días llegaba a su término, también para los americanos. Fueron avisados por medio de un oficial mexicano que entregó un papel donde estaba la sentencia. Serían fusilados al amanecer. Martes 7 de abril. Frente a la histórica iglesia de Caborca, la tropa en formación militar y una muchedumbre de curiosos que atiborraban el sitio
son fusilados en grupos de 5 y 10, todos y cada uno de los prisioneros. A Charles Evans, de 16 años de edad, le es perdonada la vida por Girón. Henry Alexander Crabbe es el último en ser pasado por las armas. Primeramente es interrogado por el teniente coronel Girón y frente a frente, Crabbe le declara tener 34 años, que intentaba invadir Sonora para independizarlo de México con ayuda de algunos mexicanos, de los cuales se negó a dar los nombres, y que Sonora era un mejor lugar para vivir que California. El mal logrado comandante Crabbe solicita la presencia del señor Jesús Rivera, poblador de Caborca, y aclaró que aunque no tenía el gusto de conocerlo personalmente, sí tenía muy buenas referencias de ser una persona decente y caballerosa. A pesar de haber sido buscado entre los pobladores, algunos vecinos informaron que el señor Rivera se escondió una vez que supo de la presencia de los invasores en Caborca. Crabbe es avisado de tal acontecimiento y entrega a Girón un hermoso reloj de oro que saca de su bolsillo, encargándole al oficial mexicano hacerlo llegar al referido señor Rivera. Acto seguido, el filibustero fue llevado frente al pelotón de fusilamiento. Atención, pelotón. Preparen. Apunten. ¡Fuego! A la voz de fuego se dejó oír una terrible descarga y el rostro del invasor se estrelló contra el suelo que no había podido conquistar. Hoy tenemos la gran oportunidad de recordar esos actos llenos de patriotismo, valor, coraje y arrojo, llenarnos de orgullo por el significado de tan honorable victoria. Gloria a aquellos caborquenses que la tumba ahí tuvieron, por defender su decoro y defender a su pueblo. Gloria a aquellos paladines que como hidalgos murieron por evitar la ignominia del infamante atropello. Gloria a todos los de ahí, sanos, heridos y muertos. El triunfo por fin lograron, luchando a fuego y sangre. Para ellos fue el veredicto dictado ya por el tiempo y la historia, jueces ambos inexorables y rectos, que a sus nombres dieron lustre y a Caborca grande hicieron.